En el video anterior vimos la conversación de Yeshua y Nicodemo sobre nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Después de hablar del nuevo nacimiento, Yeshua sorprende a Nicodemo con una comparación inesperada. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para poder entender a qué se refería Yeshua, veamos la historia de la serpiente de bronce en el desierto, la cual encontramos en el libro de Números 21. Israel iba camino a la tierra prometida, pero comenzó a quejarse y murmurar contra Dios, a despreciar el alimento que Dios les había dado, el maná, el pan del cielo. Como consecuencia, Dios permitió que serpientes venenosas entraran en el campamento. Muchos fueron mordidos y murieron. En el desierto por lo general hay serpientes, pero hasta aquí se mencionan que comenzaron a morder, a atacar al pueblo. Dios los protegía de todo mal que pudiera haber a su alrededor, pero a consecuencia de su falta de fe y agradecimiento, esa protección se alejó. Cuando Israel reconoció su error y se arrepiente, Dios no elimina las serpientes, sino le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta, levantarla para que todo el pueblo pudiera verla, y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella, viviría. El juicio mismo sería transformado en instrumento de salvación. La serpiente de bronce no tenía poder por sí misma. Cuando los israelitas la miraban, esto indicaba obediencia a la palabra de Dios, fe y confianza en Él. La sanidad venía de Dios, no de la serpiente de bronce. Tenían que mirar hacia arriba. Está escrito en la Mishnah: ¿acaso la serpiente mata o da vida? No. Cuando Israel dirigía su mirada hacia lo alto y sometía su corazón a su Padre que está en los cielos, era sanado. Su función era dirigir la mirada y la confianza hacia Dios. Yeshua le está anunciando a Nicodemo que así como la serpiente de bronce fue el medio que Dios usó para dar vida a quienes la miraban con fe, Él sería levantado en el madero, para que todo el que en Él crea reciba vida eterna. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La humanidad está perdida, muerta espiritualmente por el pecado. Dios provee la solución, un Salvador. Era necesario, una necesidad dentro del plan soberano de Dios. La muerte del Mesías no fue un accidente. Dios ya lo había anunciado mucho antes en las Escrituras. Todo debía llegar a su cumplimiento. Ser levantado se refiere a la cruz o madero. Sería levantado físicamente al ser crucificado, pero ese mismo acto sería también el comienzo de su exaltación y glorificación. Lo que para muchos fue una derrota, en realidad fue la victoria de Dios, cargando sobre sí el pecado del mundo, el juicio, sin ser culpable. Su muerte abrió el camino al nuevo pacto y a las promesas de Ezequiel y Jeremías. La serpiente en el desierto era de bronce. El bronce a la luz del sol brilla, para que todos la pudieran ver. La salvación estaba al alcance de todos, solo tenían que confiar y creer. La salvación viene por la fe, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente fue levantada sobre un asta. Yeshua fue levantado en el madero. La serpiente era el medio que Dios proveyó para salvar a los que estaban muriendo. Yeshua es el medio que Dios proveyó para salvar a la humanidad del pecado. Había que mirar a la serpiente con fe y obediencia para vivir. Aquel que cree en Yeshua y tiene fe en Él, recibe vida eterna. El Mesías se compara con la serpiente, no porque sea como ella en cuanto a su naturaleza, sino porque ambos fueron levantados por mandato de Dios como medio de salvación. El nuevo nacimiento ocurre por la obra del Espíritu Santo,
pero esa obra es posible a través de la muerte y resurrección de Yeshua. Fue a través de su sacrificio, nos reconcilió con el Padre, abriendo el camino a las promesas de restauración de Dios. Años más tarde, después del evento en el desierto, esa serpiente fue adorada, se convirtió en un ídolo para el pueblo. Lo que un día fue un instrumento de fe, se puede convertir en un ídolo si el corazón pone su confianza en el objeto y no en Dios. La cruz o el madero no tenían poder por sí mismo. No se trata de mirar un símbolo, sino en confiar en el Salvador que fue levantado por nosotros. Yeshua no nos invita a poner nuestra confianza y fe en un objeto, sino en la obra redentora de salvación de Dios manifestada en Él. Yeshua no está en la cruz, Él está vivo.